Vamos a ver primero la incorporación de nutrientes en general, ¿sí? Para que tengan algunos conceptos básicos de el funcionamiento, o el objetivo, o el propósito. Bueno, allá atrás era, ¿no? Si quieren apagar la otra luz para que se vea mejor, si no, no hay problema. Y después entramos directamente a la parte de motilidad del tracto gastrointestinal, que es uno de los temas que van a ver esta semana con los médicos. Con los bioquímicos empezamos a ver secreciones digestivas, mecanismos transportadores, y se continúa la semana que viene. Así que el viernes yo les doy esta parte de digestión, secreción y digestión, y el lunes que viene ya la absorción de nutrientes y cerraríamos con el tema del digestivo. ¿Está bien? Bueno, termodinámicamente el hombre es un sistema abierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué quería decir? Intercambiamos energía y materia con el medio ambiente. ¿Estamos? Entonces, la energía que tomamos del ambiente es o se encuentra en las uniones químicas de los alimentos. Por ese motivo somos quimio-heterótrofos. No podemos fabricar nuestra propia fuente de energía, tenemos que tomarla de los enlaces químicos de productos ya formados por otros seres vivos, y al digerir esos alimentos vamos a obtener nuestros nutrientes, y con esos nutrientes, ¿sí? Estamos acá, con esos nutrientes, cada una de las células del organismo realizan reacciones químicas de síntesis y degradación. El resultado es mantener las estructuras, ¿sí?, celulares, con la síntesis de estas biomoléculas complejas y la obtención de energía para los distintos procesos celulares. Parte de esa energía la pierden las células en forma de calor. ¿Sí? Bueno, ¿por qué lo presentamos de esta manera? Porque justamente los alimentos son la fuente de la energía química que vamos a necesitar para nuestra subsistencia, por el hecho de que somos quimioheterótrofos. Bueno, ¿nutrición qué es? Por definición del Consejo de Alimentación y Nutrición de la Asociación Médica Americana, cito textual, la nutrición está, fíjense que es una ciencia que estudia los alimentos y los nutrientes. Sabemos que no es lo mismo. Pero además la interacción en relación con la salud y la enfermedad. ¿Sí? Los procesos de digestión, absorción, utilización y excreción de las sustancias alimenticias, eso es lo que vamos a tratar en este módulo de gastrointestinal. Pero fíjense también lo que sigue, los aspectos económicos, culturales, sociales y psicológicos relacionados con los alimentos y la alimentación. De manera que el tema de los alimentos y de la alimentación como un acto voluntario es complejo, ¿sí? No va a tener una sola forma de resolución, sino que tenemos que tratar de tener en cuenta todos los aspectos que están condicionando estos procesos. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos una dimensión físico-química, que es netamente la estructura y composición de esos alimentos, una dimensión biológica, una dimensión sociocultural y una dimensión ambiental. Bueno, ¿de qué hablo entonces? ¿Hablo de alimento o hablo de nutriente? A ver, ¿algún alimento que haya cambiado la historia del hombre? Por ahí los que ya me escucharon el año pasado, a lo mejor ya tienen idea. Que hubo, en nuestra evolución, hubo un alimento que
determinó un cambio, un avance, una mejora ambiental para permitir la evolución de la especie. ¿De qué alimento hablamos? De la carne. Bueno, ahí estos son algunos de los cambios que se evidenciaron en nuestros antecesores hasta llegar al Homo sapiens. Lo más notorio, el volumen craneal, ¿sí? Y fíjense que hay un momento bastante preciso en donde ese volumen craneal empieza a aumentar, ¿sí? Y termina en el Homo sapiens, que sería la especie a la que pertenecemos, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, entre este momento, que son 2 millones de años antes de Cristo, 2 millones de años antes de Cristo, que comenzó el consumo de carne, ¿sí? Y esta flecha indica el momento del consumo de cereales. En ese lapso de tiempo ocurrieron cambios importantes en la evolución de la especie, lo que determinó un mayor crecimiento del sistema nervioso central principalmente, y eso le permitió al hombre hacer otras funciones, que le permitió conquistar otros espacios, otros ambientes y mantener su supervivencia. ¿Sí? Entonces, las carnes rojas, las carnes de pescados, los mariscos como alimentos aseguraron al organismo una fuente adecuada de nutrientes, ¿sí? Como las proteínas, ácidos grasos insaturados, principalmente el arachidónico, el docosahexaenoico, y además de esos sustratos, de esos nutrientes, energía. Estos ácidos grasos poliinsaturados tienen una alta concentración en el cerebro, en el sistema nervioso central, y es lo que ha permitido esa plasticidad de las uniones entre las neuronas y de la capacidad de adaptarse a diferentes estímulos externos, ¿sí? Entonces, esto permitió una expansión de la masa cerebral y su corteza, e inmediatamente son miles de años, ¿no? Pero inmediatamente el hombre empezó a construir y a usar herramientas, y otro paso importante fue el uso del lenguaje, que es una función superior que el resto de los mamíferos no tienen, ¿sí? Lenguaje como símbolo, ¿no? Como una estructura simbólica que lleva un significado. Entonces todo eso está hablando de una evolución del sistema nervioso central. Bueno, entonces, entre estos 2 millones de años antes de Cristo y 10.000 años antes de Cristo, bueno, hay cambios también climáticos, periodos de glaciación. Nuestros antecesores se desplazan por el mundo ante los cambios climáticos. Entonces, esta capacidad de ese hombre antiguo con esa dieta flexible, con ese aporte importante de nutrientes de alta calidad, le permiten explotar una amplia gama de recursos. Es decir, se van adaptando al medio ambiente que los está rodeando. Y esa es una característica de la biología humana, de poder ocupar diversos hábitats, diversos ambientes en distintas geografías. Bueno, Nell, en 1962, fíjense cuántos años después, teoriza acerca de que ciertos genes, durante todo ese tiempo, desde los 2 millones de años antes de Cristo hasta la actualidad, evolucionaron para hacer más eficiente el metabolismo y poder ahorrar energía para los momentos en que el ser humano, el individuo, no tuviera con qué alimentarse.
De manera que cuando había recurso alimenticio, comía y esa energía se almacenaba. Y durante los días o meses que no había de qué comer porque estaba o todo tapado de nieve o había que recorrer muchas distancias, el organismo subsistía gracias a que su metabolismo se había transformado en un metabolismo de tipo ahorrador, ¿sí? Que nos permite tener grandes reservas de energía. Y esas reservas de energía se iban utilizando cuando no había disponibilidad de alimento externo, ¿sí? A eso denominamos genotipo ahorrador. Bueno, acá están los genes que se fueron consolidando en la transmisión de generación a generación, ¿sí? Todos los que tienen que ver con las vías de síntesis y degradación de triglicéridos, que sería nuestra fuente, nuestra reserva de energía, genes involucrados justamente en la proliferación de este tejido adiposo y los relacionados con los sustratos del receptor de insulina y de la proteína desacoplante para generar calor. Bien, entonces, este Homo sapiens carnívoro fue con el tiempo consolidando ese formato genético de tipo ahorrador y fue el que le fue dando una ventaja biológica y le permitió subsistir respecto al resto de los homínidos que coexistían en ese momento. Bien, bueno, entonces un poquito lo que estábamos hablando recién, acumular en forma de grasa la energía sobrante entre periodos de abundancia y utilizar esos ácidos grasos como fuente energética celular. Esto es lo que sigue pasando hoy en día, ¿sí? Comemos y el exceso de energía se guarda, ¿sí? Cuando no hay ingreso de alimentos, que es la única forma que tenemos de ingresar energía, esa grasa se hidroliza y nuestra fuente energética son los ácidos grasos. ¿Está bien? Bueno, pero a este genotipo ahorrador, que ya lo venimos perfeccionando hace millones de años, le tenemos que agregar un ambiente que cambió, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los cambios más importantes que tuvo ese carnívoro, ese Homo sapiens carnívoro que se movía de un lado al otro buscando alimento? Lo primero que pasó fue que se hizo sedentario. Se hizo sedentario, proliferó la agricultura, acumularon alimentos, hubo acumulación de granos, y ya el buscar el alimento no era un problema, ya estaba disponible. Así que ya empezamos a tener un exceso de consumo de energía, o de disponibilidad al menos, de energía bajo la forma de alimentos. Eso ocurre en la era neolítica. Y más cerca, ya después de Cristo, ¿cuál es el cambio más lesivo, ¿sí? Que nos terminó de complicar el tema nutricional? La revolución industrial, ¿sí? Con el procesamiento ya de la comida, el agregado de conservantes para poder mantener ese alimento procesado más tiempo, la falta de contenido en vitaminas, porque son muy lábiles, ¿sí? Las vitaminas, y bueno, y el aumento del consumo de grasas de este tipo, grasas saturadas, provenientes de animales. Entonces, combinando todo eso tenemos un genoma viejo, como que se especializó en ese genotipo ahorrador hace millones de años, pero con un nuevo medio ambiente que ofrece exceso de nutrientes que al ser ingeridos pueden almacenarse en forma eficiente en el tejido adiposo. ¿Está bien? Entonces,
terminamos teniendo este problema actual, que es la obesidad, y que tiene un correlato con toda esta evolución que ha tenido el hombre y el cambio que se ha generado en el medio ambiente debido al hombre también, ¿sí? Bueno, entonces, la alimentación lo vamos a considerar el aporte de materia y energía que brindan los alimentos, ¿sí? Y que van a ingresar al organismo por vía natural o artificial. Artificial decimos cuando hay una alimentación a través de una sonda, por ejemplo. Pero si no, la alimentación natural, vamos a ver después el año que viene, cuando veamos la regulación de la ingesta, es un proceso voluntario. Es decir, yo elijo cuándo y qué cosas me llevo a la boca, ¿sí? Después de ahí ya larga todo más automático. Pero ese primer momento es una suma de un montón de influencias externas y psicológicas también del individuo que determinan ese comportamiento o esa conducta. Bien, entonces los alimentos, bueno, sustancias naturales o elaboradas que se ingieren por hábito, es el primer paso de la nutrición. Sin embargo, cuando hablo de nutrición, hablo de fenómenos psicoemocionales, socioculturales asociados a la ingesta. Le tengo que dar un marco más amplio de análisis, ¿sí? El nutriente es toda sustancia que integra el organismo. Es un elemento constitutivo de la biología del ser humano. Y su déficit o ausencia produce, luego de un tiempo, una enfermedad carencial. Es decir, es una sustancia que es importante en la constitución biológica de ese individuo y que si falta o disminuye su cantidad aportada por la alimentación, se va a evidenciar en determinado tiempo, más o menos, una enfermedad por carencia, ¿sí? Bueno, entonces, comprende tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción. Bueno, entonces las leyes de la alimentación, estas enunciadas por el doctor Pedro Escudero, y se aplica a todos los casos, ¿sí? Son conceptos generales, pero que cada uno de nosotros, y después ya siendo médicos, vamos a poder darle el sentido que corresponde al contexto o a la situación de cada paciente. Fíjense, la primera ley es la ley de cantidad. La cantidad de alimento debe ser suficiente para cubrir las necesidades calóricas, ¿sí?, del organismo y mantener su balance energético. Ahora vamos a definir qué es balance energético, ¿sí? Entonces, necesidad calórica, cantidad. La cantidad que ingresa debe cubrir esa necesidad calórica. La ley de calidad: se debe mantener una proporción de las sustancias que le integran, ¿sí?, de acuerdo a la composición del organismo. Tiene que haber una relación entre esos componentes, ¿sí? No, esa es la que sigue. Este es el régimen, debe ser completo. Calidad es completo. Completo quiere decir que ese alimento debe aportar todo lo que necesita ese organismo para que su desarrollo biológico sea normal. Y acá incluimos no solo las calorías, sino también los componentes estructurales y micro componentes, es decir, componentes que están en baja concentración, pero que son esenciales, como algunas vitaminas o algunos iones, ¿sí? Después viene la ley de la armonía, esta es la que les decía antes, que las cantidades de los diversos nutrientes deben guardar una relación entre sí, ¿sí?
Por ejemplo, el adulto que ya llegó a un tamaño corporal estable, no necesita un aporte extra de proteínas en la alimentación. Entonces debe guardar una relación de 60% de hidratos de carbono, 25% de proteínas, 35% de grasa. ¿Sí? Sin embargo, un chico en edad de crecimiento o una madre embarazada, por ahí la proporción de proteínas debe ser mayor. Entonces, por eso depende también en qué situación cada cual lo analiza. Y la ley de adecuación es la finalidad de la dieta, está supeditada a su adecuación al organismo. Es decir, tenemos que ver el estado en el que está ese paciente o ese individuo, si es una alimentación para sostener su estado de normalidad, o es un paciente que ha sufrido una enfermedad crónica, se está recuperando y necesitamos que la alimentación provea de todos los componentes que va a necesitar para recuperar su peso normal, ¿sí? O bien si es un individuo normal que está haciendo un gran desgaste energético y va a requerir una suplementación o un agregado de calorías en su dieta para adecuarse a la situación que está cumpliendo ese individuo en ese momento. ¿Se entiende? Bien. Entonces, una alimentación normal, ¿qué es? Es una alimentación suficiente en cuanto a cantidad, completa en cuanto a calidad, armónica en cuanto a las proporciones y adecuada para el objetivo de cada individuo. ¿Sí? Bueno, grupos de alimentos. Entonces, cereales y derivados, hidratos de carbono en distintos grados de complejidad, legumbres, verduras y frutas, lácteos, carnes, aceites y grasas, azúcares. Y fíjense esto, cada país, según las costumbres y la disponibilidad de alimentos, establece cuáles son los requerimientos de cada población. Por eso les digo que también es una cuestión cultural. Cualquiera de ustedes que haya viajado a otro país, y más si es una cultura diferente, va a encontrar que los alimentos que consumen no tienen nada que ver con los que consumimos nosotros, ¿sí? Bueno, para nuestro país se utiliza el óvalo nutricional, en donde uno determina en el comienzo de ese óvalo cuáles son el grupo de alimentos que debería estar en mayor cantidad en la dieta y cuáles se van incorporando en menor proporción respecto de los primeros, pero que no deberían faltar, ¿sí? Porque están aportando un nutriente importante. Y se agrega al agua también como un nutriente esencial. Bueno, ¿cómo clasificamos a los nutrientes? Hay varias formas de clasificarlos. Una es diciendo, hablando de los macro o micronutrientes. Bueno, se fue muy rápido. Esta clasificación se basa en la cantidad que se necesita de cada uno de estos compuestos para completar el requerimiento diario, ¿sí? Entonces, fíjense, carbohidratos, proteínas y lípidos como macronutrientes, porque se necesitan cantidades de cientos de gramos por día para cubrir ese requerimiento calórico. Y los micronutrientes, que a su vez los podemos clasificar en minerales o vitaminas de acuerdo a su composición química, que se requieren cantidades mucho menores, en general por debajo del gramo, ¿sí? En el rango de los miligramos, mientras que de los macronutrientes están en el orden de los gramos. Bueno, entonces, la cantidad necesaria. Estos macronutrientes, los lípidos, hidratos de carbono y proteínas, también se los denomina proveedores de energía.
porque son los que van a cubrir las necesidades energéticas del organismo. El agua también lo vamos a considerar un macronutriente. Y dentro de los micronutrientes vamos a tener las vitaminas, entre los cuales están químicamente las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, el complejo B y la vitamina C, estas deben consumirse todos los días, ya que al ser hidrosolubles se eliminan, se excretan por orina. Entonces no sirve, yo ya comí suficiente cantidad de cereales o legumbres para la vitamina B, ya está, por un mes no como más. No, eso tiene que ser diario porque se pierden. Las liposolubles, en cambio, esas sí se pueden almacenar. Entonces su requerimiento diario no es tan alto como el de las hidrosolubles. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos la A, la D, la E y la K. Y con respecto a los minerales, también podemos hablar de macrominerales, que son aquellos que se necesitan en más cantidad, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el fósforo, ¿sí? Y los microminerales, o llamados también oligoelementos, que ahora está de moda esa palabra, que en general son cofactores de enzimas. Entonces son importantes para distintas vías metabólicas, pero se necesitan mínimas cantidades. Y son importantes en el momento en que las células sintetizan las distintas enzimas del metabolismo. Y ahí tenemos el cobre, el zinc, el manganeso, cromo, selenio. Bueno, pero todo eso lo necesitamos. Esa era una clasificación en cuanto a la cantidad. Otra clasificación puede ser en cuanto a su función. Si esos nutrientes tienen una función estructural, una función energética o una función regulatoria. ¿Sí? Y la otra clasificación, que también es importante que la conozcan, es su capacidad de biosíntesis. Cuando yo puedo fabricar alguno de esos componentes, digo que son no esenciales, porque el organismo puede fabricarlo. ¿Sí? Los semiesenciales son aquellos nutrientes cuya síntesis por parte del organismo es insuficiente y que necesito de un agregado externo a través de la alimentación. ¿Sí? Acá vamos a ver que es importante la flora bacteriana que tenemos en el tracto gastrointestinal, en el colon. Ahora me voy a detener un poquito en eso. Y después tenemos los nutrientes esenciales. Y ahí es importante porque hay aminoácidos y ácidos grasos que no los podemos fabricar y que sí o sí los tenemos que incorporar con la dieta. Algunos de esos ácidos grasos tienen que ver con el grado de insaturaciones que tienen, y es lo que fueron aportando estos alimentos de muy buena calidad. Aportan linoleico, linolénico. Y en el caso de los aminoácidos esenciales, que también se encuentran en las proteínas de origen animal, bueno, triptofano, leucina, isoleucina, histidina, fenilalanina. Las vitaminas, todas son esenciales, ¿sí? Menos la vitamina D, que hay una producción básica a partir del colesterol en la piel, por acción de la luz ultravioleta y después un proceso a nivel renal, de activación. Pero en muchos casos esa producción propia es insuficiente y requiero de un aporte externo. ¿Sí? Así que bueno, van analizando su alimentación diaria, van viendo a ver si cubrimos todos los nutrientes. Bueno, bien. Bueno, con respecto a la microbiota, es esta flora bacteriana intestinal
que justamente es muy importante porque permite o favorece la absorción de algunas vitaminas y permite generar otros componentes realmente importantes para la absorción de los nutrientes. Dentro de esa composición de la flora intestinal, vamos a ver que depende de muchas cosas, depende de la edad, desde el nacimiento hasta la edad adulta, la flora intestinal va cambiando, si va cambiando cuáles son los gérmenes principales, ¿no? Bueno, bacteroides, actinobacterias, bifidobacterias son comunes de encontrar. Y ahora vamos a ver, algunos son especialmente importantes que haya una mínima cantidad para favorecer estos procesos de absorción y síntesis. Bueno, la malnutrición genera una alteración, un balance alterado de esta flora intestinal con predominio de otros gérmenes que no son tan beneficiosos. Y eso contribuye aún más a la malnutrición. Obviamente el consumo indiscriminado de antibióticos que frena el crecimiento o el desarrollo de algunas cepas protectoras o beneficiosas, los probióticos que lo favorecen, los derivados de la leche que generan estos lactobacilos que son importantes porque mantienen ese balance de flora favorable. Y obviamente los hábitos dietarios y el origen geográfico. Las bacterias que tenemos nosotros en nuestro intestino no son las mismas que tienen, por ejemplo, los japoneses o los chinos, que tienen otro tipo de alimentación y con esa alimentación incorporan bacterias que le permiten hidrolizar esos componentes que consumen ellos en la dieta. Es decir, hay un comensalismo, ahí que se benefician con esa flora microbiana. A tal punto es importante esta flora microbiana que hoy en día está muy extendido el concepto de que las disfunciones del tracto gastrointestinal se pueden predecir o se pueden explicar de acuerdo a la flora microbiana que uno tiene en el intestino. Entonces, haciendo un análisis de cuál es la proporción de cada uno de los gérmenes que tenemos y eventualmente las distintas cepas, podemos saber si un individuo tiene más tendencia a generar un cáncer o tiene una tendencia a tener una motilidad favorecida, acelerada o enlentecida, porque hay una relación directa entre estos gérmenes y la pared intestinal. Bueno, para que vayan entrando en ritmo. Comensales, lo que dijimos recién, proveen un amplio rango de facilidades metabólicas, como síntesis de vitaminas, metabolismo de ácidos biliares. Esto lo vamos a ver después cuando vayamos viendo la parte de absorción. Favorece la absorción de lípidos, la fermentación y la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, como el metano, el propano, que son moléculas pequeñas que favorecen el desarrollo o el crecimiento normal de los enterocitos, ¿sí? Y de los colonocitos, específicamente porque están en más cantidad en el colon. Esta fermentación o estos productos de la fermentación, acetato, propionato, butirato, bueno, depende del tipo de microbiota, y provienen de las fibras vegetales que no se digieren, ¿sí? Dependiendo del origen de esas fibras, vamos a tener mayor o menor sustratos para la generación de estos ácidos grasos de cadena corta. Acá está, bueno, medianamente, y cómo esta es la mucosa y cómo esos ácidos grasos de cadena corta son importantes para mantener la estructura del epitelio colónico. Las legumbres, la pectina de las cáscaras. Bueno,
de acá, ¿no? Vieron que a veces hay que, o recomiendan comer legumbres, bueno, cocidas y en algunos casos también con la cáscara, también cocida, no la cáscara de banana, ¿sí? Porque algunas fibras, como son las de celulosa, directamente no tienen una función nutritiva, sino lo único que hacen es acelerar el tránsito gastrointestinal. Pero hay otras, sí, como estas fibras viscosas o las fermentables, que tienen una acción importante sobre los colonocitos. Bueno, fíjense esto, la modificación de la microbiota altera la defensa. Ceci el otro día contó un poco el sistema, cómo funciona el sistema inmune en una localización, que es en la piel. Otro lugar donde tenemos gran cantidad de tejido linfoide asociado a mucosa es en el tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino. Fíjense que ese epitelio está expuesto a todos los productos que uno ingiere, ¿sí? Entonces, la microbiota ayuda mucho a mantener un epitelio de baja permeabilidad y que tenga una adecuada respuesta o contacto con el sistema inmune en la submucosa. Si estas bacterias no tienen una gran diversidad o la composición de esa flora microbiana está colonizada por un solo tipo de bacteria, eso determina un acortamiento de la vellosidad con un aumento de la permeabilidad entre las células epiteliales, y ahí pueden empezar a filtrarse, a pasar antígenos que están normalmente restringidos a la luz intestinal, y eso desata la respuesta inmunológica. Y al desatar la respuesta inmunológica vamos a tener alteraciones de la motilidad, alteraciones de la absorción, eventualmente un proceso inflamatorio y eventualmente la generación de anticuerpos contra algún componente específico de la gripe. Bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Que acá podemos hacer una buena asociación entre la función del gastrointestinal, intestinal específicamente, flora microbiana y sistema inmune. Bueno, muy bien. Listo. Pasando este tema de cuáles son los nutrientes, tenemos entonces que ir a ver el otro componente importante, que es el metabolismo. Entonces, fíjense, cubrimos este primer cuadro, que es la ingesta de nutrientes, y ahí dejamos representados los macronutrientes, ¿sí? Esos macronutrientes se van a digerir, obviamente, a nivel del tracto gastrointestinal y se van a absorber, ¿sí? Y esos productos simples, resultados de la absorción, van a ser distribuidos a todas las células del organismo. Ahora, cada tipo celular va a utilizar esos nutrientes para la función específica de cada célula, para hacer su metabolismo. Y de ese metabolismo van a surgir productos de desecho o productos que van a ser luego excretados. El dióxido de carbono, la urea, el amonio y agua. Entonces, el metabolismo es este conjunto de transformaciones químicas de los nutrientes, ¿sí? Mediante los cuales se hacen disponibles para la regulación, el crecimiento, la reparación del organismo, ya sea por procesos anabólicos y procesos catabólicos de obtención de energía. Metabolismo o metabolismo intermedio, que es en realidad lo que define o lo que presenta esta definición, incluye todas las vías metabólicas o las reacciones químicas, ya sea de síntesis de compuestos o de degradación de compuestos y obtención de energía. ¿Qué tanto anabolismo y qué tanto catabolismo hace cada tipo celular? Depende de la función de esas células, ¿sí? Bien. Entonces,
aunque la composición corporal parezca constante, porque a lo mejor el peso total del paciente es el mismo y el porcentaje de masa grasa y masa magra se mantiene igual, existe un recambio metabólico permanente, un turnover permanente de componentes proteicos, de componentes estructurales y de componentes de reserva. ¿Sí? Así que es como que se están degradando y sintetizando al mismo tiempo. ¿Sí? En uno de los laboratorios la semana que viene van a hacer esto de las medidas antropométricas, cómo miden algunas variables para determinar el estado nutricional global del paciente. ¿Sí? Bueno, ese recambio se aplica tanto, o lo puedo analizar, tanto del nivel celular, del nivel tisular o del nivel corporal. El nivel corporal es lo que van a hacer en el laboratorio. Bueno, y hay distintos pools que se van interconectando para asegurar la provisión o la recepción de esos productos del turnover. Esto lo tienen que tener en cuenta, porque a veces uno dice, sí, se degradan proteínas. Bueno, se degradan proteínas. ¿De dónde se degradan? ¿Cuál es el tejido que empieza a romper sus proteínas cuando hay a lo mejor un ayuno prolongado? Listo. Bueno, el hueso, el músculo, bien. ¿Qué se obtiene de esa degradación? Aminoácidos. ¿Esos aminoácidos a dónde pasan? Pasan al pool celular para que la célula los pueda usar para otra cosa, pero pasan a un pool también circulatorio, o general, para poder llegar a otro tejido que pueda utilizar ese aminoácido para, por ejemplo, la gluconeogénesis. Entonces, es importante que por ahí tengan este concepto de pool precursor, pool funcional, pool de almacenamiento. Y cómo, esto lo vamos a ver el año que viene, cómo las distintas hormonas van asegurando que esos pools vayan proveyendo de sustratos al pool funcional, que es el que utilizan directamente las distintas células del organismo. Ese pool funcional básicamente es la sangre. ¿Sí? Bueno, proceso continuo de síntesis o degradación. Eso lo tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces, el metabolismo energético son todas las reacciones químicas del organismo que modifican estos macronutrientes que uno incorpora con la alimentación con producción y utilización de energía. Eso es metabolismo energético. Produce energía. Es decir, todo lo que yo ingiero se degrada y genero energía. Mientras que el metabolismo intermedio, bueno, acá tienen distintas vías que ya vimos o ya conocen, productoras de energía. Mientras que el metabolismo intermedio son reacciones que posibilitan la degradación de macromoléculas con generación de energía o no. Porque muchas veces el catabolismo de una molécula está supeditado a la síntesis de otra. ¿Sí? Y a eso denominamos metabolismo intermedio. Y eso es lo que después van a controlar en forma fina y delicada cada una de las hormonas que intervienen en el metabolismo. Como ser la insulina, como ser el glucagón, como ser la hormona tiroidea, etc. Así que miren todo lo que nos falta. Pero esto es para empezar a tener una idea de qué pasa con las cosas que uno ingiere. ¿Sí? Muy bien. Entonces, existe un flujo de nutrientes entre las vías metabólicas a nivel celular, tisular y corporal. Y esto es importante que puedan visualizarlo o entenderlo para empezar a estudiar de esta manera. De cada molécula que les caiga en el trabajo práctico o en el libro que lean, traten de entender de dónde viene, si vino por síntesis del propio organismo o si vino exclusivamente por la alimentación y que es un sustrato esencial, por cómo llegó a ese lugar donde lo estoy analizando, cómo llega a la célula, cómo se distribuye, cómo la célula lo capta,
cómo lo almacena, si es que lo almacena, dónde lo utiliza, cuándo lo utiliza, para que vayamos integrando toda la información que va a empezar a surgir. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, esto es una de las cosas que por ahí saben, cómo el músculo, lo que decíamos recién, hace proteólisis, libera aminoácidos, y esos aminoácidos los utiliza el hígado para hacer gluconeogénesis, y devolver glucosa a la sangre. O lo mismo con la lipólisis. Bueno, el gasto energético total, el requerimiento energético que va a tener un individuo, depende de 3 componentes básicos. El metabolismo basal, que es, esto lo vemos después también el año que viene, asociado a hormona tiroides. El metabolismo basal es la cantidad de energía que se necesita para mantener las funciones básicas del organismo, estando el individuo en reposo y en un ambiente controlado. Es decir, a 20 grados centígrados, que no haga mucho calor, que no haga mucho frío, a humedad controlada, presión de oxígeno normal. ¿Cuánto estoy gastando? Eso tiene un valor, ese gasto energético basal. Y tiene que ver básicamente con mantener funciones vitales como el gasto cardíaco, la actividad respiratoria y funciones celulares que tienen que ver con el funcionamiento de las bombas, la bomba de sodio-potasio. Nada más. Ya para eso solo necesito energía. Ahora, si ingiero productos, si ingiero alimentos, la degradación de esos macronutrientes, llevarlos a las moléculas simples y absorberlos, gasta energía. Entonces ahí tengo también un consumo de energía o un gasto energético asociado a la ingesta de alimentos. O lo que se denomina efecto térmico de los alimentos. Y después, el otro componente importante, que es el que uno puede controlar voluntariamente, es el gasto energético por actividad del músculo esquelético, asociado al ejercicio físico. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente ya en el adulto tiene un valor relativamente estable, fijo, ¿sí? Salvo que haya alguna patología que altere ese metabolismo basal. Está relacionado con la dieta, con el tipo de alimentos que consumo y la frecuencia con la que lo hago, y el componente asociado a la actividad física. De todos ellos, fíjense cómo el efecto térmico de los alimentos representa una porción relativamente pequeña, ¿sí? Lo más importante es este metabolismo basal, y tiene la ventaja de que puede ser regulado voluntariamente. Y acá tienen actividades, asociado, bueno, acá está lo asociado con la dieta. Cuando como proteínas, la producción de calor es máxima, ¿sí? Porque se requiere mucha energía para degradar esas macromoléculas complejas. Y las distintas actividades físicas con el gasto energético que representa. Bueno, Bueno, a nivel celular, el que detecta o el que está monitoreando la cantidad de energía disponible, AMPK. En el parcial nadie se acordaba de esta, ¿sí? AMP quinasa. Entonces, el AMP activa directa y alostéricamente a la enzima. Y esta AMP quinasa modifica la función de distintas, bueno, acá está el mecanismo molecular, pero fíjense, esta AMP quinasa, una vez que se activa por presencia de AMP, no cíclico, AMP. Y ese AMP viene debido a que hay mucho ADP, ¿sí? Cuando aumenta el ADP, porque hubo catabolismo, hubo anabolismo y se usó la energía,
esa acumulación de ADP genera AMP y otra moleculita de ATP. ¿Sí? El aumento de AMP es una señal muy importante a nivel celular porque está diciendo que está faltando energía. ¿Sí? Cuando esos niveles de AMP aumentan, activa a la AMP quinasa, que es una enzima que fosforila a distintas enzimas claves de las vías metabólicas intracelulares. Y el objetivo o la organización, ¿cuál es? Si hay falta de energía, se van a suspender, se van a enlentecer o abolir por un rato todas las vías anabólicas, las vías que usen energía. Entonces se inhibe la síntesis de glucógeno, se inhibe la síntesis de triglicéridos, se inhibe la síntesis de proteínas y se activan todos los procesos que proveen energía, que son todas las vías catabólicas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tienen como cada célula hace una regulación interna de ese gasto energético. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá. ¿Para qué sirven los alimentos que comemos? Bien, ese es el objetivo de este primer párrafo. Entonces vamos al otro. Ahora empezamos a comer. ¿Sí? Incorporamos algo. ¿Cómo estamos de horario? Vamos. Bueno. Entonces ahora empezamos a comer. ¿Cuándo coloco el alimento en la boca y qué pongo en la boca? Lo vemos el año que viene, que sería la regulación de la ingesta. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa con ese alimento que ingresó al tracto gastrointestinal. ¿Sí? Bueno. Tenemos varios procesos en el tracto gastrointestinal que son importantes. Uno es la motilidad, es decir, cómo se van moviendo los distintos segmentos en forma coordinada. Otros son las secreciones exócrinas y endócrinas de las distintas partes del tubo digestivo y de las glándulas anexas. Otro es la digestión de las macromoléculas que se van a incorporar con el alimento. Y finalmente la absorción de las moléculas simples que van a pasar al torrente sanguíneo y de allí se van a distribuir a todas las células. ¿Está bien? Entonces, comenzamos viendo la motilidad, cómo se mueven o cómo las distintas partes del tracto gastrointestinal permiten que ese alimento se ponga en contacto con las distintas secreciones. Bueno, la pared del tracto gastrointestinal cambia desde la boca hacia el ano. Y eso se relaciona con las funciones que tiene cada segmento. ¿Sí? Entonces vamos a ver la motilidad de cada uno de los segmentos. La clase que viene vamos a ver las secreciones de cada uno de los segmentos, los procesos digestivos de cada uno de los segmentos y los procesos absortivos de cada uno de los segmentos. ¿Está bien? Bueno. Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Páncreas, hígado, bueno, acá nos faltarían glándulas salivales y la presencia de esfínteres en determinados lugares de este tubo. Esos esfínteres pueden ser de músculo liso o de músculo estriado. Y lo que hacen es limitar zonas en donde ocurren procesos distintos. ¿Está bien? Bueno, entonces ya les fui diciendo que toda la pared del tracto gastrointestinal está formada por músculo. ¿Sí? Volvemos al músculo. Pero hay un tercio superior, boca, esófago, boca, faringe, la primer parte del esófago y el esfínter esofágico superior, que son de músculo estriado. Todo el resto es músculo liso y volvemos a tener músculo estriado en el esfínter anal externo. ¿Sí? Entonces, músculo estriado es la división somática del sistema nervioso motor. ¿Sí? Y es el que puedo controlar voluntariamente. ¿Ah?
Mientras que el músculo liso lo controla la otra división eferente del sistema nervioso, que es el autónomo, ¿sí? Y no tiene control voluntario. ¿Está bien? Así que tenemos una combinación de ambos tipos musculares. Bueno, a ver qué nos acordamos de cada uno de estos. ¿Qué veo ahí? ¿Cuál veo? ¿Estriado o liso? Estriado. ¿La ven la estriada o no la ven? Rayita. Tiki, 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 tiki. Esto es músculo estriado. El sarcómero está organizado de tal manera que al microscopio óptico veo rayitas, veo estriaciones en el músculo. ¿Sí? Bueno, esta es la estructura subcelular y esta es la organización de las microfibrillas en ese músculo esquelético estriado que determina lo que veo a nivel del microscopio. ¿Sí? Este lo vieron en micología, ¿no? El esquelético. Sí. Bueno. Entonces, el estriado en la boca, la faringe, el primer tercio del esófago y esfínter anal externo. Se estimula a través de una terminal nerviosa somática, es decir, hay una conexión de una motoneurona con ese músculo estriado, ¿sí? Y esa motoneurona tiene control voluntario. ¿Estamos? Y la relación o la funcionalidad de esa motoneurona siempre es excitatoria. Es decir, cuando se estimula la motoneurona alfa, se libera siempre un neurotransmisor excitatorio que va a determinar la contracción de ese músculo esquelético. ¿Sí? Por eso a veces es más fácil el músculo esquelético que el liso. Bueno, el neurotransmisor es la acetilcolina, la señal de acoplamiento es el calcio. ¿Sí? Bueno, acá lo ven. En la zona de la placa motora, ¿sí? Ocurre la despolarización, esa despolarización se transforma en potencial de acción en la membrana plasmática, ingresa por los túbulos T y esa despolarización en los túbulos T determina la apertura de unos canales de calcio en el retículo sarcoplásmico y el calcio sale al citosol. ¿Está? Ese calcio que sale al citosol se une a la subunidad C de la troponina. Ocurre un corrimiento de la molécula de troponina y ahí la actina puede unirse a la cabeza de miosina. Una vez que se une la actina a la cabeza de miosina, se hidroliza el ATP, que tiene la cabeza de miosina, y ocurre el golpe, con el acortamiento del sarcómero. ¿Está bien? La relajación depende de que ese calcio disminuya en el citosol. Entonces va a volver al retículo sarcoplásmico. Al despegarse el calcio de la troponina C vuelve a su lugar original y se interpone entre la actina y la miosina y por lo tanto los filamentos se desprenden y ocurre la relajación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. ¿Acá qué veo? ¿Le ven rayitas? No. El liso en distintas orientaciones. ¿Sí? Músculo liso. Fíjense una micrografía electrónica en donde también la disposición de los filamentos finos y gruesos es distinta. ¿Sí? Los filamentos finos se ubican alrededor de estos cuerpos densos, que son los que sostienen los filamentos de miosina. ¿Ah? Ya están más familiarizados porque vimos el músculo liso que estaba en el vaso, en la arteriola, pero es músculo liso también. Ahora vamos a ver el músculo liso que está en el tracto gastrointestinal, que tiene las características estructurales iguales a la del vascular. Lo mismo que la forma de contracción. Bueno, desde el esófago hasta el recto se estimula ya sea por vía nerviosa o por
vía parácrina, ¿sí? U hormonal. Es decir, no es exclusivamente nerviosa como en el caso del músculo esquelético. Y además tiene la diversidad de que esos mediadores pueden generar o la contracción del músculo liso o la relajación, ¿sí? Entonces, el funcionamiento del músculo liso es un poco más compleja. Acá tienen nombres de mediadores químicos y la señal de acoplamiento también es el calcio, pero ahora es calcio que proviene del exterior y también del retículo endoplásmico. El calcio en este caso se va a unir a la calmodulina y el complejo activa una quinasa. Esa quinasa fosforila la cabeza de miosina y la miosina fosforilada es la que puede interactuar con la quina y producir el acorcamiento, ¿sí? Para la relajación, no solo el calcio tiene que disminuir, con lo que se deja de activar a la quinasa, sino también que la miosina fosforilada tiene que desfosforilarse, ¿sí? Entonces necesito de la activación de una fosfatasa que saque el fosfato de la miosina y así determinar que los puentes no se sigan produciendo, ¿tá? Entonces acá tenían señales que, por ejemplo, a través de proteínquinasa C aumentan el calcio intracelular o el inositol trifosfato, y toda esta cascada determina una mayor activación de la quinasa. Por lo tanto, conducen a la contracción del músculo liso. Pero hay otros mediadores, como el óxido nítrico, que determinan aumento de GMP cíclico, por ejemplo, y ese GMP cíclico lo que hace es activar la fosfatasa y favorecer la disminución del calcio intracelular. Entonces, estos otros agonistas lo que hacen es provocar la relajación del músculo liso. ¿Está bien? Entonces tenemos de las dos cosas y pueden estar actuando al mismo tiempo, porque tengo un montón de señales alrededor del músculo liso. Entonces, siempre el músculo liso tiene un dado grado de contracción tónica, que tiene que ver con el grado de activación de esa quinasa. Y ese grado de contracción tónica lo que puede hacer es disminuir, con lo cual hay una relajación, o puede aumentar, provocando una contracción. Bueno, entonces, en el esófago, el pasaje de alimentos desde la boca al esófago está coordinado por el reflejo de deglución, que es un reflejo integrado a nivel central, a nivel del bulbo. La presencia del alimento en la orofaringe va a estimular el proceso de la deglución, ¿sí? Y en el esófago reconocemos dos regiones de alta presión, el esfínter esofágico superior y el inferior. El esofágico superior previene, ¿no es cierto?, la deglución de aire y el paso de alimento a la vía aérea, y el inferior previene el reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. Bueno, ¿cómo funciona el esófago? Básicamente se genera una onda peristáltica. Una vez que se inicia el reflejo de deglución, hay una onda peristáltica en el esófago que lo que hace es arrastrar o mover, o conducir ese contenido luminal, ¿sí? Bueno, no se desesperen ahora que les explico la relación con la inervación que tiene el esófago para poder explicar esa onda peristáltica, ¿sí? Bueno, acá se inicia la onda peristáltica que mueve el bolo en sentido caudal. Porque acá, fíjense que está la onda, ¿sí? Esto es en reposo, el esfínter esofágico superior en reposo. Fíjense que apenas comienza el reflejo de la deglución, la presión en el esfínter disminuye, es decir, el esfínter se relaja. Y eso permite que entre la presión que hace la lengua sobre el paladar superior y la disminución de
el grado de contracción de ese esfínter esofágico superior, el alimento pasa desde la orofaringe hacia el esófago, ¿sí? Pero inmediatamente después la presión vuelve a aumentar, de manera que asegure el movimiento unidireccional del alimento. ¿Está? Fíjense que luego va apareciendo una onda, ¿sí?, de aumento de la presión o aumento de la contracción de ese músculo liso que va a atravesar o que va a desplazarse por toda la longitud del esófago. Pero miren esto, este es el esfínter esofágico inferior. Fíjense cuándo se relaja el esfínter esofágico inferior. Se relaja casi al comienzo de la deglución y mucho antes de que llegue el alimento a esa región inferior. ¿Está? Y permanece relajado entre 7, 8, 10 segundos. Es decir, es como que queda abierto todo el conducto para que el alimento rápidamente pueda llegar hasta el estómago. ¿Sí? Obviamente el tiempo de demora de ese tránsito esofágico, ¿de qué va a depender? No solo de esta onda peristáltica, sino de qué otra cosa. Del tipo de alimento, obviamente. Un sólido va a demorar más que si ingiere un líquido, que va a pasar rápidamente hacia el estómago. Bien. Bueno, observen. Entonces, ese músculo liso esofágico presenta características regionales diferentes que tienen que ver principalmente con el grado de inervación excitatoria e inhibitoria que tiene. Acuérdense lo que dijimos antes, que el músculo liso puede tener influencias estimuladoras que generen su constricción e influencias inhibitorias que hagan que se relaje. La pared del tracto gastrointestinal va a estar continuamente o está habitualmente expuesta a ambas señales. Y depende de qué es lo que está pasando en la luz o cuál es la señal que viene del sistema nervioso central, en qué momento se contrae y en qué momento se relaja. Entonces, la región proximal, la parte superior del esófago, presenta mayor densidad de inervación excitatoria, mientras que la inferior presenta mayor densidad de fibras autónomas inhibitorias. Entonces ya de por sí la parte superior se va a contraer más que la parte distal, ¿sí? Entonces eso ya de por sí me genera una diferencia regional. Fíjense, las pelotitas blancas estarían indicando inervación contráctil, excitatoria, ¿sí?, colinérgica. En el tracto gastrointestinal, la acetilcolina es el agonista, es el que media la contracción del músculo liso, ¿sí? Y como estamos hablando del sistema nervioso autónomo, es el parasimpático, y hablamos de inervación colinérgica, ¿sí? El simpático no existe en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Hay un tono simpático aumentado, como puede ser en el ejercicio. Todos los procesos gastrointestinales están bloqueados, frenados, porque el que permite o el que asegura que todo esto esté funcionando coordinadamente es el parasimpático a través de su mediador clave característico, que es la acetilcolina, actuando sobre receptores muscarínicos, ¿sí? Bien. Entonces, por eso está la densidad de inervación colinérgica superando a la no colinérgica. Y hablamos de no colinérgica porque no es simpática, es no colinérgica, ¿sí? En donde el principal mediador va a ser el óxido nítrico. Bueno, y fíjense cómo en la zona ya distal la inervación colinérgica y no colinérgica ya se hace pareja. Es decir, aumenta la densidad de la inervación que produce relajación del músculo liso.
Bien. Entonces, la otra cosa que pasa, además de tener diferente inervación el esófago, lo otro que pasa es que en el núcleo del tracto solitario, que es donde se encuentran los cuerpos de las neuronas que van a ir a inervar al esófago, se activan primero las inhibitorias, que se encuentran en la región caudal. Entonces, primero se activan estas neuronas generando una relajación inicial de los segmentos distales. Y milisegundos después se activan las neuronas rostrales que tienen que ver con la constricción, con la señal colinérgica que va a determinar la constricción. Y eso va a determinar que se genere esa onda de presión desde cefálico a caudal. ¿Está bien? Bueno, lo vuelven a leer. Se viene así, la cosa. Bueno, el mediador, fíjense, inhibitorio es el óxido nítrico y el estimulatorio el acetilcolina. Lo vamos a repetir varias veces a eso. Bueno, eso es lo que pasa en el esófago. Que el esófago está controlado básicamente por este reflejo de la deglución, a nivel de, que se origina a nivel del núcleo del tracto solitario, bulbo, sistema nervioso central. ¿Está bien? Desde el estómago al colon ocurre algo distinto, ¿sí? Y acá, ese músculo liso va a estar coordinado por los plexos intramurales que forman la pared, ¿sí? El músculo liso en esta región entre el estómago y el colon se caracteriza por presentar ondas lentas, ¿sí? Que son despolarizaciones de la membrana de ese músculo liso. Cambio del potencial de membrana, ¿sí? Ahora bien, ese músculo liso gastrointestinal no está solo, no funciona aisladamente, sino que está conectado entre sí y con unas células importantes, que son las que le van a marcar el ritmo, que son las células intersticiales de Cajal. ¿Está? Entonces, fíjense, el estómago presenta despolarizaciones con una dada frecuencia. El intestino también presenta esas ondas lentas, que son despolarizaciones, nada más. No hablo de contracción todavía. Y el colon también la presenta a otra frecuencia. Quiere decir que cada uno de estos segmentos está teniendo un control marcapaso por un grupo celular característico y propio del segmento, propio de la región. Esas células marcapaso, que vimos nódulo sinoauricular en el corazón, acá van a ser las células intersticiales de Cajal, que están metidas en esa pared muscular de todo el tracto gastrointestinal, desde el estómago al colon. ¿Está bien? Bueno, vamos a ellas. Entonces, esas ondas lentas se generan, el marcapaso es la célula intersticial de Cajal, y la capacidad que tiene esa célula intersticial de Cajal es poder generar una corriente transitoria de calcio, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es la célula de Cajal y esta es la célula muscular lisa. La de Cajal solo genera una despolarización, una onda eléctrica. Y esa onda eléctrica es transmitida por la unión GAP a la célula muscular. ¿Está bien? Esa célula muscular, por ese cambio de potencial de membrana, abre canales de calcio voltaje dependientes y ese calcio en la célula muscular genera la contracción. ¿Está bien? La despolarización de la célula intersticial de Cajal también es generada por calcio. Pero en estas células el calcio no genera contracción, porque no es una célula muscular lisa. Es decir, es una célula modificada.
es derivada, pero que no está especializada en la contracción. Es decir, no tiene los filamentos contráctiles. ¿Está bien? Entonces esa corriente de calcio genera la diferencia de potencial que va a ser transmitida por uniones gap, sí, a las células musculares lisas, que son las que se van a contraer. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Qué otra cosa ven en la imagen? Un tercer componente, las varicosidades, el sistema nervioso entérico, en este caso, que está representado por los plexos, ¿sí? El submucoso y el muscular. ¿Tá? Así que hay que combinar esos tres componentes para explicar el funcionamiento contráctil de cada segmento del tracto gastrointestinal. Bien. Bueno, sí. ¿Qué rol cumple el plexo del Meissner, en este caso, en la contracción que está en la el plexo que está en la mucosa, el que está entre las capas musculares, es el que va a controlar principalmente la contracción. El otro plexo está relacionado más que nada con el flujo sanguíneo, es decir, que va a regular el diámetro de las arteriolas, y con la secreción de las glándulas, mucosas y submucosas. Y no tanto con la contracción. ¿También regula la muscular de la mucosa? Sí, para promover de alguna manera la secreción glandular. ¿Sí? Bueno. No tiene célula intersticial de Cajal. Esto es la forma en la que el músculo, la capa muscular, se va a contraer a un ritmo específico en cada región. La secreción vamos a ver que tiene otra forma de control, es más parácrina, tiene más que ver con lo que hay en la luz, con lo que va llegando, y cómo hay quimioreceptores que detectan lo que hay en la luz, le informan a las células del plexo y esas células liberan los factores que estimulan y inhiben el proceso de secreción. ¿Sí? Bueno, sí. Perdón. Sí. Exacto. Y ahí vamos al mecanismo. Bueno, entonces, tres componentes: célula muscular lisa, neurona entérica y célula intersticial de Cajal. ¿Sí? Bueno, miren, a ver si lo llegan a ver. Esto sería ya una ampliación de una muscular circular, y acá está la muscular longitudinal. Estas que se ven claritas serían las células musculares lisas, que hay muchas y son todas iguales, están todas unidas por uniones gap. Y fíjense que cada tanto están estas células marrones y amarillas, que serían las intersticiales de Cajal. Están metidas entre las musculares lisas, ¿está bien? Y el otro componente estaría acá, ¿lo ven? Que son las varicosidades del sistema entérico. Pero fíjense que hay una interrelación bastante estrecha entre los tres componentes. Acá yo les aclaro después que tienen distinto color, la marrón y la amarilla, de acuerdo a los receptores de membrana que fueron encontrando los investigadores y que permiten identificar a distintos tipos de células de Cajal. Pero hagamos que son todas unas, ¿no? Bien. Bueno, y acá hay otro dibujito que por ahí es más sencillo y me permite entender cómo la varicosidad libera el neurotransmisor. Ese neurotransmisor modula a su vez la célula intersticial de Cajal y suma esa señal del neurotransmisor a la señal endógena que genera la propia célula de Cajal. Y todo eso lo transmite por unión gap a la célula muscular lisa. ¿Está bien? Bueno, vamos. Bueno, un sin sitio. Bueno, otra vez el grafiquito para que nos ubiquemos. Acopladas por unión gap, lo que dijimos antes. Bueno, miren esa imagen. A ver si pueden reconocer. ¿Esta quién es? En detalle. Las de Cajal. Es esta. No es la contráctil, ¿eh? No le hagan hacer contracción a la de Cajal.
porque ahí ya sonamos. Bueno, estamos en la célula de Cajal. Ven que hay calcio por todos lados, ¿sí? Y tengo las señales de los neurotransmisores de ambos tipos, estimulatoria o inhibitoria. Y fíjense que tengo también acá la unión GAP, que sería la que me comunica con sí la célula muscular lisa que genera contracción. ¿Está bien? Pero el gráfico está centrado en la de Cajal. Bueno, a ver si llegan a ver dónde se genera la onda de calcio. O dónde se genera la salida de calcio con una dada frecuencia X, característica de cada segmento. El retículo endoplásmico. Bien, en el retículo endoplásmico. ¿Qué viste ahí? Este es el retículo Y endoplásmico. por los receptores de rianodina y los de IP3. Bien, y aparte está el numerito 1. Cuando tienen un modelo, empiecen en el 1, ¿sí? Porque ahí empieza la cosa. O ese es el elemento clave. Entonces, el elemento clave es que estas células tienen unos receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico que se abren con una dada frecuencia. Y esa es la frecuencia que tiene ese marcapaso. Y por eso en el estómago tenemos una dada frecuencia de onda lenta, otra frecuencia en el duodeno, otra frecuencia en el yeyuno, otra en el colon. Está marcada por el tipo de célula intersticial de Cajal y por el tipo de receptor de rianodina que tiene en su retículo sarcoplástico. ¿Está bien? Bueno, ese calcio, a su vez, va a estimular otros canales, el canal de inositol trifosfato, ¿sí? Y va a estimular un canal de membrana para la salida de cloro. Y eso permite explicar este comportamiento del potencial de membrana de la célula intersticial de Cajal. Se despolariza. Esta despolarización, ¿con qué la asocio? La salida de calcio. Con la salida de calcio del retículo. Si no le está entrando calcio de afuera, ¿me entienden? El mecanismo de generación de esa onda lenta es por salida de calcio del retículo, ¿sí? Por la apertura con una dada frecuencia de esos canales de rianodina. Después, esto tiene una pequeña meseta, ¿sí? Eso está así asociado con esta salida de cloro, ¿sí? Manteniendo un potencial de membrana relativamente continuo durante un tiempo, y luego, cuando este canal ya se cierra y no permite más la salida de calcio, la célula se repolariza, principalmente debido a la salida de potasio, que por acá no lo menciono. ¿Está? Y a su vez ese calcio que salió del retículo se manda para afuera, o se vuelve a recaptar en la mitocondria, o se manda otra vez al retículo sarcoplástico. Entonces el potencial de membrana vuelve a su valor basal. Y unos segundos después, otra vez el canal se abre. Y larga otra vez otra cantidad de calcio. El tema es que esta despolarización es la que se transmite a la célula muscular lisa. Puede ser por calcio, ¿sí? Directamente, o puede ser carga, ¿sí? Cambio del potencial de membrana, densidad de carga. El tema es que al cambiar el potencial de membrana ahora de la célula contráctil, ese cambio del potencial de membrana me abre el canal de calcio, voltaje dependiente de la membrana plasmática. Y ahí va a entrar calcio de afuera. Ese calcio va a permitir liberación de más calcio del retículo sarcoplásmico, y todo ese calcio en el citosol determina la contracción de la célula. ¿Está bien? Bueno,
Entonces, Profe, esa onda lenta es para la célula intersticial de Cajal y para la célula muscular. exacto, para todas. Ahora, ¿qué es lo que hace que la célula se contraiga o no se contraiga? O se contraiga más o se contraiga menos. Va a depender de la magnitud de este cambio de potencial de membrana y la posibilidad de que entre suficiente calcio a la célula muscular lisa para que se pueda producir la contracción. Es decir, se pueda activar la quinasa, esa quinasa fosforile a la miosina y se pueda generar el acople con la actina. ¿Está? La célula intersticial de Cajal siempre va a estar repitiendo su ciclo de despolarización. Ahora, la magnitud de esta corriente, ¿sí?, va a determinar el grado de cambio de ese potencial de membrana en la célula muscular. Y si ese cambio del potencial de membrana en la célula muscular supera un dado valor, que es el que me permite abrir los canales de calcio dependientes de la membrana, la célula se va a contraer. Pero puede haber una despolarización subumbral, una despolarización que no haga contraer a la célula muscular lisa. Sin embargo, la onda lenta está. ¿Sí? Entonces, la célula muscular lisa se va a contraer solo en el momento en que viene la onda lenta, porque es el momento en que la membrana logra despolarizarse. Ahora, que se contraiga o no se contraiga, depende de que el potencial de membrana llegue al umbral de apertura del canal de calcio voltaje de perímetro. Si se llega a abrir ese canal, se desata una espiga sobre la onda lenta. Pero si no se llega a ese valor umbral, la célula muscular lisa manifiesta una onda lenta y nada más, y no se contrae. ¿Ah? Sí. Profe, pero la onda de calcio que va hacia la muscular, hacia la célula muscular, Sí. ¿no abre el retículo sarcoplasmico igual? Por más que por que no llega a abrir los... No, lo que te genera es una diferencia del potencial de membrana. Y el calcio del retículo sarcoplásmico es activado por el calcio que ingresa desde la membrana, porque tienen diferentes valores de apertura, ¿sí?, a distintas concentraciones. Entonces vos necesitas que primero entre de afuera. Y eso te genera un aumento importante del calcio intracelular que te abre la reserva intracelular. ¿Sí? ¿Esa reserva no se abre solamente con acetilcolina? Esa reserva de acetilcolina probablemente te genere una diferencia, aumenta el IP3, y el IP3 sí te abre el calcio, otro canal de calcio, ¿sí?, en el retículo, o te genera una despolarización de la membrana. Pero la acetilcolina como tal se queda en la membrana plasmática. Vos lo que tenés que ver es la cascada intracelular que hace que se libere calcio, y es a través de IP3, que son los muscarínicos, el M3, por ejemplo. Bien, sí. Entonces, la única función del sistema médico es regular la célula de Cajal. A nivel de la motilidad, y sí, podríamos decir eso, que hace que la célula intersticial de Cajal, fíjate cómo esta señal favorece que esta corriente de calcio perdure más tiempo o no, lo que te hace que esa onda lenta sea más amplia o no. Al ser más amplia pasan más cargas a la célula intestina, hasta la célula lisa, y al tener una mayor amplitud de esa onda, llegas al umbral de contracción. ¿Está bien? ¿Y el histérico está relacionado con el submucoso? ¿O el de submucoso y el de agua? Son dos plexos diferentes. Es decir, no funcionan exactamente igual,
porque detectan cosas distintas. Este plexo tiene una llegada del autónomo mucho más importante sobre interneuronas, ¿sí? Mientras que el submucoso tiene unas células denominadas LIPAM que integran información de la luz, quimio, mecanoreceptores de la luz, y mandan información hacia las glándulas, hacia la muscular mucosa, pero también hacia estas, porque son las que van a determinar después el reflejo peristáltico, de acuerdo a si hay contenido o no hay contenido. Así que, básicamente el entérico, el plexo entérico, que por ahí se los presento a la clase que viene, porque tiene más que ver con la secreción y demás, tiene estos dos plexos que ambos tienen influencia del autónomo, es decir, la inervación extrínseca. Pero perfectamente puede funcionar sin la inervación extrínseca, como hace el corazón. Siempre que tengamos un marcapaso, ese marcapaso te asegura que trabaje solo. Y aparte es músculo liso, ¿sí? No necesita ninguna... las influencias nerviosas son modulatorias. Es decir, te acercan al umbral o te lo alejan. Pero no te inhiben, no te determinan la generación del proceso. ¿Está bien? Bueno, me interesaba que entendieran esto, nada más. ¿Sí? Fíjense, esta es la onda lenta. Acá marcamos el umbral. Y si esa onda lenta en la célula muscular lisa llega al umbral, se va a generar contracción, porque va a poder ingresar calcio y ese calcio genera el proceso contractil. Eso es el músculo. Eso ya es el músculo liso, exacto. Siempre que tengan espiga hablamos de músculo liso ya. Mientras que las influencias inhibitorias lo que van a hacer es que esa onda lenta ocurra, pero a un potencial de membrana más bajo. De manera que va a ser más difícil que esa onda lenta logre llegar al umbral. Y por lo tanto ese músculo liso va a permanecer más tiempo sin contraerse, más tiempo relajado, ¿tá? Hasta que llegue una influencia que lo contrae. Bien, tingui, bueno, entonces esto es ritmo eléctrico básico y la presencia de la espiga determina el proceso contráctil. Bueno, ahí están las influencias. Y acá fíjense, esto es potencial de membrana y esto es fuerza de contracción. Dos cosas distintas. En el potencial de membrana yo siempre voy a ver onda lenta en la célula muscular lisa, por eso se los puse ahí arriba. Siempre voy a encontrar oscilación del potencial de membrana asociado a la onda lenta, ¿va? Pero no siempre voy a encontrar contracción o tensión en la pared. La generación de tensión está asociada a la aparición de una espiga, ¿va? Y esa espiga no ocurre tampoco en cualquier momento, ocurre sobre la onda lenta, ocurre sobre la onda de despolarización que marca el marcapaso. ¿Está bien? Bueno, si entendieron esto, pueden seguir leyendo tranquilamente el resto de las cosas. Sí. Bueno, esto es mecanismo básico. Contracción tónico-fásica, que va a depender de la fosfatasa y de la quinasa. Bueno, y acá vamos ya a cada parte del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Si no hay alimento, la forma de contraerse o el perfil de contracción es el complejo motor migrante, cuando no hay alimento, es decir, en los periodos interdigestivos. Pero apenas aparece alimento en la luz del estómago, el patrón motor cambia a el patrón de contracciones tónicas y fásicas que tienen que ver con la digestión del contenido.
Así que bueno, ahí se lo subo, está fácil de leer. Tiki, 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 después vamos al intestino. Bim, bim, bim. Y acá lo mismo, otra vez, onda lenta y espiga. ¿Sí? Va cambiando en los distintos segmentos porque son distintos marcapasos los que regulan. Y el peristaltismo, que acá es donde yo les cuento este otro plexo, que lo que hace ahora es detectar lo que está pasando en la luz. Y de acuerdo a lo que pasa en la luz, activa a esta, es decir, este es el cuerpo neuronal que detecta el estímulo en la luz. Si aparece contenido intestinal en este segmento, esta interneurona determina la activación de motoneuronas en sentido cefálico, para que se contraiga la pared, y la inhibición o la activación de neuronas inhibitorias en sentido caudal. De manera que acá el músculo circular se relaje. Y entonces hay una contracción cefálica y una relajación caudal y el bolo se desplaza. ¿Sí? Y se va formando la onda... Uy, perdón. Acá está el bolo. ¿Sí? Fíjense, acá se contrajo. Esta sería la IPAM. Se contrajo y acá se relajó para que esto se mueva hacia allá. Esto con la capa muscular. La capa longitudinal hace lo opuesto. La capa longitudinal es como que se arremanga, ¿sí? Y entonces, la zona cefálica se relaja y la zona caudal se contrae, ¿sí? Cuando este bolo avance medio centímetro o 1 centímetro, va a ser lo mismo con el plexo o con las IPAM que se encuentran en este sector. Y ahora esto que estaba relajado se va a contraer, esto relajar, y se va a relajar la zona muscular circular de un segmento distal. Y ahí va, avanzando. ¿Sí? En el intestino delgado, lo que caracteriza es este peristaltismo, pero también el mezclado. Es decir, avanza pero vuelve, avanza y vuelve, avanza y vuelve para que se mezcle ese quimo ácido con todas las secreciones que vienen del páncreas, del hígado. Y luego ya predominan los movimientos peristálticos para que ese bolo avance al resto del intestino. En yeyuno indio, donde se van a producir la absorción. Y después, bueno, lo mismo en el colon, es básicamente lo mismo, pero hace contracciones más esporádicas y de mayor fuerza. Entonces se visualizan o se denominan austrasíntesis. Bueno, y ahí ya está. Muy bien. Bueno,